Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida a los compañeros presentes, a las personas que se van a conectar posteriormente y a quienes vayan a ver este video después, cuando sea cargado a YouTube. Bueno, lo primero, comentarles un poco acerca de la evaluación, antes de comenzar con la evaluación de integración, que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a hablar un poco, mencionar que esta asignatura para las personas que lamentablemente por ese motivo no alcanzan la calificación suficiente para aprobar el curso, existe lo que se llama la evaluación de última instancia, que es un formato de examen que va a ser virtual, que va a ser un cuestionario virtual por medio del aula y que se habilitaría para las personas solamente, no es obligatorio para todo el mundo, solamente para quienes después de terminar toda esta evaluación y no tenga el promedio suficiente para aprobar el curso, esas personas van a tener la posibilidad de rendir esa evaluación. Dicha evaluación, eso sí, se aprueba solamente con nota 4. Es la única nota con la que se pasa, si no es reprobación. La exigencia dentro de esa evaluación es un poco mayor. Tiene una exigencia de logro del 80% para alcanzar el 4. Dependiente de que sacaran un 7, por ejemplo, igual les daría nota 4. Esa es como la única opción que da esa evaluación. Para que lo tengan presente, esa evaluación estaría disponible para que aquellas personas, bueno, este será nuestro último encuentro, entre comillas, eh, para las personas que ya aprobasen el curso directamente y las personas que llegasen a reprobar. Yo obviamente también les voy a hacer una retroalimentación después sobre la evaluación final del curso, pero probablemente si ya muchas personas aprobaron el curso, no creo que se conecten para esa instancia. Así que con respecto a la evaluación, ahora sí, integrativa, compartir pantalla. Bueno, esta evaluación, en primer lugar, tiene un puntaje total o ideal de 42 puntos. Está compuesta de 7 indicadores que son los que se evalúan y que los vamos a ver al final en la rúbrica, de un porcentaje de aprobación del 60%, es decir, que el 60% de los 42 puntos equivale a 25,2 puntos, y eso nos daría una nota 4 para quienes alcanzaran ese mínimo. La fecha de entrega sería el domingo 24, o bien, como ya hemos comentado, si no alcanzan a cargar la vía aula virtual, sería el lunes 25 más tardar durante la noche. Con respecto a los resultados de aprendizaje que se esperan de esta actividad como es de integración, cada uno de estos resultados de aprendizaje se corresponden con nuestras 4 unidades que hemos visto hasta el momento. Sumado al video de esta descripción de la evaluación de integración que estamos realizando ahora, este video de encuentro, yo les voy a subir otro video aparte, en este caso, reforzando los contenidos que hemos visto a lo largo del curso. Eso va a ir aparte y obviamente también se los voy a publicar también dentro del aula virtual, para que lo tengan a su disposición. Ahora, con respecto, como les estaba diciendo, a los 4 puntos aquí a destacar como aprendizaje, el primero, que es reconocer los escenarios sociales y culturales actuales para comprender los desafíos éticos en la realidad social y el desarrollo personal. Esto se corresponde con nuestra primera unidad, que era ética y globalización. Por tanto, todo lo que vimos en relación a la ética y a la globalización tiene que ver con estos escenarios sociales y culturales actuales en este mundo, en esta realidad social y en desarrollo personal. El segundo resultado de aprendizaje, que sería el analizar la relación entre el actuar, los valores y las normas sociales para promover la mejora del desarrollo profesional, considerando principios éticos universales, tiene que ver con nuestra segunda unidad, que es conceptos básicos de ética y moral. Con respecto al indicador, en este caso número 3, que es relacionar entre códigos éticos y responsabilidad social, corresponde a nuestra unidad número 3, dilemas éticos en el trabajo. Y la opción número 4, en este caso el indicador número 4, que es discriminar los principios fundamentales de la ética a la reflexión del ejercicio de una profesión, se corresponde con nuestra unidad número 4, que eran también dilemas éticos en el contexto del trabajo, en el contexto laboral. Elementos éticos presentes en el contexto laboral.
Con respecto ahora sí a la evaluación, esta evaluación está concebida para que sea de carácter grupal, pero, como le había indicado al principio el compañero Diego, puede ser de carácter individual. El tope de 5 compañeros, 5 personas, es el máximo de personas por grupo. Pueden ser grupos de menos o se puede hacer individual, porque hay personas que, claro, asumen que en este caso trabajan mejor solos, solas, por ejemplo, y no tienen ningún problema, entonces lo pueden hacer sin ningún problema. En sí, por un tema ¿cómo se llama?, de extensión, trabajo más amplio que el resto, por eso se da la posibilidad de que sea en grupo. Pero si una persona siente estar totalmente capacitada o capacitado para poder desarrollarlo de forma individual, lo puede hacer sin ningún problema. ¿Qué es lo que debe hacer o en qué consiste esta evaluación? Deben presentar un caso de estudio donde se observen vulneraciones, por ejemplo, a los códigos de ética, en este caso de una profesión. No necesariamente a la profesión, en este caso ustedes como estudiantes de laboratorista dental, porque es muy probable que muchos de ustedes aún no hayan trabajado en el área, así que lo importante es que esté enfocado en el ámbito laboral simplemente. Nosotros vimos la ética tiene diferentes dimensiones. Puede ser una dimensión personal, tiene que ver en este caso con aquello que yo hago en mi vida cotidiana, mis propias decisiones. No sé, por ejemplo, una persona, haciendo un contraste, yo puedo ser, por ejemplo, una excelente persona en mi vida personal, muy correcta éticamente, pero en mi trabajo puedo ser un pésimo profesional, o viceversa, puedo ser un excelente profesional, pero un pésimo ser humano fuera del ámbito profesional. O sea, y el tercer aspecto de la ética, tercera dimensión, sería el ámbito social de la ética, donde las personas obviamente hablamos de un aspecto ciudadano, cómo nos comportamos nosotros en sociedad. Lo que aquí se pide es específicamente enfocado en el ámbito laboral. Por tanto, hay que dejar de lado, por ejemplo, porque me habían preguntado vía correo algunas personas, por ejemplo, se podían hablar del estallido social, por ejemplo, que efectivamente es una situación en la cual se dieron muchas vulneraciones éticas, pero habría que localizarlo, por ejemplo, en el ámbito específicamente laboral. Podríamos hablar, no sé, de la situación de carabineros y los manifestantes, el uso excesivo de la fuerza, de la violencia, pero no verlo como problemas de política estatal, sino verlo en función de lo que sería específicamente la ética de un funcionario de la ley. En ese aspecto podría ser, siempre localizándolo al ámbito laboral de un sujeto específico. Lo mismo que vimos cuando hablamos del caso, por ejemplo, del joven bombero Diego Soto que falleció en este incendio forestal. Puede darse para ese caso. El caso, por ejemplo, de que en realidad fue como una torpeza, una descoordinación entre el Bomberos de Chile y la gente de la CONAF que lo pasó a llevar con él, con este balde gigante de agua al momento de estar intentando apagar un incendio forestal. Ahora, en el caso, por ejemplo, de que, por ejemplo, esto se da en el contexto actual de la sociedad global, inclusiva y humanitaria, donde nosotros podemos ver que las vulneraciones a los derechos de las personas, a la ética, se dan como pan de cada día. Principalmente podemos ver en el ámbito, no sé, Iván, que por ejemplo trabaja en el ámbito de la salud. Hay casos que se da, por ejemplo, que personas profesionales de la salud, que efectivamente, yo lo presencié cuando daba clases en el hospital, en un Santo Tomás al interior del Hospital Sotero del Río, que hubo estudiantes que denunciaron a un matrón porque él, con estas palabras, se negó a atender a una mujer haitiana porque él dijo: yo no atiendo a negras. Que un profesional de la salud se niegue a atender a una persona por su raza, por su color de piel, es una falta tremenda a la ética profesional. Pero se dan ese tipo de cosas. Hola Andreina, buenas noches. Pero es complejo pensar en ese aspecto, en cómo debe actuar un profesional hoy en día en una sociedad global, inclusiva y humanitaria. Quizás hace 50 años, cuando todavía existía una segregación y un racismo muy grande a nivel mundial, la gente lo hubiese normalizado. Hoy en día no. Por tanto, la ética, como sabemos y como vimos a lo largo del curso, cambia de acuerdo a la época. Lo que hace 50 años, 60 años estaba bien, hoy en día no. Tiene que ver con un avance dentro de la cultura humana.
más debido a la globalización que vivimos hoy en día, a Internet, a toda la información que ya tenemos a nuestra disposición. Bueno, el caso a estudiar puede ser alguna situación real observada por ustedes y o también conocida al mundo laboral, que alguien les haya comentado, por ejemplo, que les haya contado algún colega, alguna compañera, compañero dentro del grupo, por ejemplo. No es necesario que sea un caso por persona, sino que un solo caso, por ejemplo, en un grupo, no sé, Andreina y su grupo con X compañeras y compañeros, y por ejemplo, una compañera tiene un caso, les cuenta, cumple con los requisitos que se están pidiendo, listo, ocupan ese. Con respecto al otro, también pueden recurrir a Internet y pueden buscar, por ejemplo, algún tipo de noticia, algo publicado en un medio de comunicación y plantearlo como su caso. Es como el ejemplo que yo les daba del bombero Nicolás, Nicolás Sotero, se me olvidó, sí, no, Nicolás Soto. Me había puesto Diego, me he confundido. Eh, y en ese caso, ustedes, por ejemplo, van a analizar el caso de las noticias. Dependiendo, obviamente, si usted, el profe tiene que ser verdad o puede inventar un caso. Eh, yo, sinceramente, yo no sé si ustedes lo inventarían. No tendría cómo comprobar si ustedes lo inventaran. Probablemente a lo mejor ustedes vivieron una historia que puede tener la mitad de los ingredientes que están contándome a mí. Pues como, es como el juego del teléfono, cuando uno cuenta una información y el teléfono que está fallando, entre comillas, la información va modificándose de boca en boca. Quizás la historia que ustedes les contaron en el trabajo, inclusive que ustedes la pueden considerar real, puede tener muchas tergiversaciones también. Así que mientras se cumplan los criterios de contenido, por mí está bien. ¿No? Pues, luego de presentar el caso, deben analizar cada una de las faltas, por ejemplo, que se den a la ética, al interior, a la moral, al interior de este caso, y justificando y argumentando por qué lo consideran así, por qué consideran que esto es una falta a la ética. Porque pueden utilizar los materiales, por ejemplo, citar los contenidos propios del curso que está en el aula virtual, o bien pueden remitir a otros textos, inclusive ocupar los artículos que están al interior de sus propias evaluaciones, los aplicando lo aprendido, o las evaluaciones finales, que hay textos, por ejemplo, que hablan de ética, y ustedes los pueden citar con normas APA. Vamos a revisar también cómo es la citación adecuada en APA para que no cometan errores y lo puedan ocupar. En todas las evaluaciones a lo largo del semestre venía incluido un manualcito, el link de un manual que es de la Universidad Católica de cómo ocupar APA, así que también lo pueden revisar. Está ahí el link. Y lo importante es que después de que ustedes presenten este caso, cuenten la historia y lo analicen y vean en este caso cuáles son las faltas a la ética que se están realizando acá, ustedes también pueden identificar algún dilema ético. ¿Qué es un dilema? Nosotros planteamos que es una situación en la cual una persona debía decidir por una de dos opciones. ¿Y qué es lo que nos pasa? Yo les voy a dar un caso hipotético ahora que vamos a ocupar como de ejemplo para que puedan entenderlo mejor. Hola, Catherine, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches, profe. Bueno, como decía, vamos a continuar con esto y después cualquier duda que tenga Catherine o Andreina que se conectaron después, yo se las puedo aclarar. Primero voy a preferir pasar de largo y después devolverme. Como estaba diciendo. El dilema ético que ustedes puedan identificar al interior del caso que ustedes están planteando, tienen que señalar las razones de por qué la persona toma la elección o por qué ustedes tomarían la elección en este caso distinta a lo mejor a la que esta persona tomó, explicando el contexto en el que se debe resolver esta situación. Y para finalizar, a modo de conclusión, ustedes tienen que plantear una propuesta de solución para el caso. La idea es que el caso donde se observe, por ejemplo, que se aplican los valores éticos y morales que fueron vulnerados en el caso, relacionándolos, por ejemplo, con algo propio de la profesión en específico. O sea, si hablamos bueno, yo ahora les voy a mencionar un caso hipotético ahora, que sería lo siguiente. Por ejemplo, yo aquí le puse como numeración, por ejemplo, 2, que sería la presentación del caso, como el desarrollo de mi respuesta. Yo le puse, por ejemplo, a este caso, los compañeros que robaban en la oficina. Yo aquí, en realidad esto es, yo lo puse como en APA, pero esto es
son las instrucciones que vienen a los requisitos de formalidad del trabajo, que es la no entrega de esta actividad, la copia parcial o total de ella, plagio y o duplicación será evaluado con la nota mínima. Recuerde que el plagio se evita mediante el uso de normas APA al momento de citar la fuente desde donde obtiene la información. Bueno, yo aquí como ejemplo, este mismo texto vamos a hacer como que fuese la historia que yo les voy a contar, que es los compañeros de la oficina, compañeros que robaban en la oficina. Y es una situación hipotética en la cual, por ejemplo, yo llego a trabajar en una oficina, eh, por ejemplo, llegué el 2018 a trabajar en una oficina. Por tanto, yo al momento de escribir mi caso acá, yo me voy a correr aquí, por ejemplo, lo voy a poner como más centrado y voy a empezar a abrir comillas y voy a empezar a escribir la historia como fue. Al final, cuando yo termine, por ejemplo, la página o un párrafo de la extensión que ustedes estimen conveniente, le voy a poner, por ejemplo, mi apellido, es Aliaga, 2018, que esta historia es mía, para que quede como ahí entre comillas y entre paréntesis de quién es la historia. Si ustedes lo citan en internet, en este caso, pueden hacer, por ejemplo, alguna noticia, contar, por ejemplo, ayer pasó en minería, por ejemplo, el caso del minero que murió haciendo mantención a una maquinaria, la maquinaria. Aquí, por ejemplo, ¿qué puse yo? Rincón, que sería, por ejemplo, el apellido de la periodista, por ejemplo, Mónica Rincón, que ella es la que escribió esta noticia para el diario La Tercera. Yo después, al final, cuando ponga la bibliografía al final de mi trabajo, de Rincón, M, 2022, El Minero Muerto, en Diario La Tercera, Santiago, y ahí el link de donde copié esta noticia. Esa sería como la forma de establecer, de poner mi caso. Ya sea si es una narración que se basa en la vida o la vivencia de alguno de ustedes, o que se la contaron a alguno de ustedes, o si es sacada de internet, estas son las dos formas de hacerlo, de cómo se puede estructurar la idea del caso. Ahora, yo les comento este caso hipotético. Yo llegué supuestamente el año 2018 a trabajar en una empresa. Me presenta mi jefe a un compañero que se va a encargar de hacerme la inducción durante los primeros días. Mientras estoy conversando con este compañero, me percato que él agarra un puñado de lápices, así como un manojo de lápices, y se los guarda al bolsillo, que son de la empresa. Y yo le pregunto, oye, por qué te guardaste esos lápices? No, si no te preocupes, acá cada uno se puede llevar lo que quiera, si no le dan color, tiene mucha plata, así que si te gusta la corchetera o la perforadora, lo que sea, tú lo llevas tomado a tu casa y nadie se da cuenta, total, tienes mucha plata. Bueno, pasa un tiempo, mientras yo estoy en esta oficina nueva, interactúo con mis compañeros, me doy cuenta que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo se roba los utensilios de oficina, como aquí no ha pasado nada, se guarda las resmas en la mochila, se guarda los lápices, por ejemplo, o piden que les compren cosas para guardarse y llevárselas a la casa, como si fueran útiles para los hijos, por ejemplo. Pero ocurre que en un momento viene, por ejemplo, mi jefe y me llama, me dice, Arturo, tú eres el más nuevo de la oficina y quería preguntarte si tú has observado algún tipo de comportamiento extraño, porque la verdad es que se vienen perdiendo los artículos de oficina todos los meses, nadie sabe nada, o sea, como que nos viene complicando, estamos perdiendo mucho dinero. Y ahí es donde entra el dilema, por ejemplo, en el caso para esta persona, que es, chuta, ¿qué hago? Digo que son todos mis compañeros que se están robando las cosas, pero me gano la versión de ellos porque ellos lo van a negar entre todos y quizás me echen la culpa a mí. O, por ejemplo, me quedo callado y me hago el loco nomás, que es lo que hacen todos mis compañeros. Y quizás yo no robe, pero me hago el loco nomás, como que no sé nada. Por primera situación, primera vez, no, jefe, la verdad no sé nada sobre esta situación, me hago el loco. Pero, ¿qué pasa después? Me entero de que alguien inculpó a la señora del aseo de la oficina de que ella era la que se robaba los utensilios de oficina. La persona era contratada por una empresa externa y simplemente desapareció como de las instalaciones. Eh, Me entero después del otro día, conversando con mi compañero de trabajo, que fue el que me hizo la inducción el primer día, y el que me explicó cómo el sistema de robo de la empresa.
Dijo, no, la verdad es que yo le dije al jefe que había sido la señora Juanita, porque total, la señora Juanita no es trabajadora de nuestra empresa, sino que es una empresa externa, y total, a ella no la van a despedir, si la van a cambiar de instalación de edificio, punto nomás. Y es cuando yo, en este caso, me doy cuenta y digo, chuta, yo no sé si efectivamente la señora Juanita no la despidieron, si la empresa no se creyó en contra de ella, si no la acusaron de robo, si no está presa. Entonces, voy a permitir que siga ocurriendo esta situación. Y es cuando, por ejemplo, yo podría tomar la decisión de ir y hablar directamente con mis compañeros o denunciarlos con mi jefe. Por ejemplo, otra opción sería, por ejemplo, que yo dijera, ¿sabe qué, jefe? No sé, ¿por qué no nos empiezan a mandar ¿cómo se llama? Las cosas como con nombre un poco más y como por características? Bueno, el que se le perdió, perdió y lo tiene que traer de su casa porque si no, quizá el jefe después diga, por ejemplo, a partir de mañana ya no van a haber más utensilios de oficina y se les van a cargar, por ejemplo, al sueldo de ustedes, se les va a hacer un descuento por planilla por cada objeto que pierdan, por ejemplo. Son varias las situaciones que pueden surgir en este tipo de, de dilemas éticos. Y con este ejemplo vamos a ir tratando, por ejemplo, cómo podemos hacer esto. El trabajo debe ser presentado en formato de Word, en computador, no de celular. Si alguien tiene problemas como no tiene acceso a computador, y eso yo les he comentado, en el instituto existen dos bibliotecas que están equipadas con computadores, los cuales ustedes pueden ir de lunes a sábado a trabajar en ellas. En el caso de que, por ejemplo, no pudiesen a la semana, el día sábado, por ejemplo, funcionar la biblioteca de 9:30 de la mañana, no, de 9 de la mañana a 3:30 de la tarde. Así que tienen bastante tiempo para ocuparlo en caso de. O la otra opción, en este caso, es que si van a trabajar, que descarguen, por ejemplo, si ocupan el celular, que descarguen la aplicación de documentos de Google, que es esa, Google Docs. También está la aplicación de Word, y que lo pueden ocupar, porque me ha llegado más de un trabajo con formatos, en este caso, que no son legibles para, por ejemplo, para computador, para que lo sepan ustedes. Así que he ahí algunos puntos a tener en consideración. En primer lugar, lo siguiente. El trabajo tiene que tener una portada. La portada tiene que tener, por ejemplo, el nombre del caso, que le pongan, no sé, los compañeros que roban en la oficina, la carrera, en este caso ustedes como laboratoristas dentales, la sección 61, los integrantes del grupo, si es solamente Iván, por ejemplo, Iván solo, pero si fuera Andreina, Kathleen y Diego, los tres nombres, el logo del instituto. Tienen que tener el trabajo un índice, en el cual el índice, los elementos principales que se pondrían en el índice serían la introducción, el desarrollo o presentación del caso, la conclusión y la bibliografía. Y ahí tenemos ya, se fijan, dos planas que en realidad no tienen nada, no han hecho nada, simplemente han puesto nombres. Y después vendría la introducción del texto, en este caso del caso, en la cual ustedes presentan el tema de investigación, el cual sería, y cuál sería, por ejemplo, su objetivo al momento de abordar este caso. Entonces, no sé, el presente caso hace referencia a una oficina en la cual las personas robaban y muchas personas se vieron perjudicadas por este robo, de esta colusión de robo entre compañeros de trabajo, ya que vincularon a la señora, a una auxiliar de aseo que era inocente, muchos compañeros por miedo a que los otros los inculparan, se sumaron también o se quedaron callados solamente, etcétera. Lo pueden ir presentando o el tema, y después ustedes pasan a la presentación del caso, que sería simplemente narrar la historia. La entrecomillamos, si es una historia propia, empezamos a escribir nomás y al final ponemos el apellido y el año de cuándo sería esta historia, por ejemplo, o en caso de que esta historia sea, por ejemplo, sacada de internet, ponemos al final el apellido del periodista o la periodista, por ejemplo, que escribió la nota, y el año y la página, si es que corresponde a algún diario como un formato, tenga un formato similar al del impreso, o si no, simplemente después al final en la bibliografía ponemos el link de este artículo. Con respecto a lo que hay que hacer después de mostrar el caso, nosotros tenemos que analizar este caso y decir, bueno, efectivamente, en el caso, por ejemplo,
de los compañeros de trabajo que roban a la oficina, veo que hay una falta de la ética, por ejemplo, hay una falta a la probidad, que puede ser, por ejemplo, las buenas prácticas comerciales, por ejemplo, dentro de la oficina, donde no es correcto robar, donde no es correcto, por ejemplo, inculpar a una persona inocente de un crimen que no ha cometido, donde no es correcto también mentirle, en este caso, a la jefatura para encubrir a otras personas, etcétera. Y ver ustedes cómo lo hubiesen, por ejemplo, y ustedes pueden citar, por ejemplo, mencionar, por ejemplo, definiciones de ética o definiciones, por ejemplo, que están dentro del aula virtual, o ver en este caso el tema de que va a dar un caso de corrupción, por ejemplo. Hay mucha información con respecto, o verlo con respecto al liderazgo, donde a lo mejor a la jefatura le faltó un mayor liderazgo, por ejemplo, o liderazgo más ético, por eso a lo mejor les paga muy poco y por eso la gente roba. Son muchos los factores que pueden ver ahí. Y después ver el dilema, por ejemplo, de decir ya, por ejemplo, en esta historia, por ejemplo, Arturo decidió en última instancia quedarse callado y no denunciar, por ejemplo, a los compañeros de trabajo por miedo a las sanciones o las repercusiones que podrían tener por parte de de ellos, y la opción que me queda sería en este caso que al final yo, por ejemplo, yo como Iván, o yo como Andreina, o yo como Catherine, o yo como Diego, sí denunciaría la situación y iría en contra en este caso de lo que de lo que diría el caso, y como propuesta, a modo de conclusión, yo propongo, por ejemplo, qué cosas se deberían hacer para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir. Establecer, por ejemplo, protocolos o procedimientos dentro de esta oficina en la cual se le entregue, en este caso, una cajita en mano a una persona cuando llega nuevo, aquí están sus materiales, usted se hace responsable, o se les pone en este caso un código de barra, lo que sea, para que las personas no se los roben, no se los lleven, con algún tipo de GPS, lo que se les ocurra. Y es lo mismo que podríamos hacer en casos más, por ejemplo, en casos más complejos, como el que sería, por ejemplo, yo les daba el ejemplo del minero, que en este caso, esta persona que murió en Codelco, murió porque alguien hizo funcionar una maquinaria mientras le estaba dando mantención. Por lo tanto, ahí no se siguieron los protocolos asociados al ámbito de la minería. En minería, por ejemplo, para hacer mantención de algún tipo de maquinaria o de cualquier tipo de empresa, se clausura el área, se cierra en este caso el acceso a cualquier persona que pueda llegar a operar la maquinaria y que no esté informada, y solamente las personas técnicos en mantención, los que están informados y capacitados para ello, son los que están en ese sector. Se debería desconectar en este caso la fuente de poder de la maquinaria para que no ocurra ningún accidente como el que ocurrió en esta noticia. Fíjense, hay una serie de procedimientos que se falló ahí y con los cuales se podría solucionar o a lo mejor establecer otras normativas. Por ejemplo, él hablaba de este caso, por ejemplo, con una amiga y que trabaja en Coder, que efectivamente ella me decía que pasan mucho ese tipo de situaciones, que ella está a cargo de un grupo y que el prevencionista, por ejemplo, con el que ella trabaja, con el jefe de turno ¿cómo se llama?, de los trabajadores, se fueron, entraron, por ejemplo, en estos como autitos, casi como autitos como de golf, entraron en Chuquicamato, que es una mina subterránea, se metieron mientras estaban perforando. Nadie tiene acceso, nadie tiene la posibilidad de entrar mientras se está perforando, porque las personas que manejan las máquinas perforadoras no sienten el ruido, no ven autos tan pequeños, por ejemplo, y los pueden aplastar, matar, triturar literalmente. Así que me contaba que con esta situación que había ocurrido, estaba viendo la posibilidad de desvincular inclusive a esas personas por esa falta grave, que no fue solamente eh, no respetar una orden directa de jefatura, sino que fue poner sus propias vidas en riesgo por no seguir los procedimientos. Por tanto, eso es faltar a la ética. Si una persona, y por eso es tan importante la reflexión ética, en este caso en el ámbito profesional, porque muchas veces, lamentablemente, personas que no estudian una carrera, porque ética, por ejemplo, no se enseña en el colegio, no se, independiente de que ustedes, por ejemplo, estudiaran un técnico de nivel medio en el colegio, no tuvieron ética, por ejemplo, como profesional, de cómo actuar como profesionales en a veces motivo.
Por lo tanto, muchas de las personas que a lo mejor que trabajan en minería, que estudian un técnico de nivel medio, no le toman o estudiaron mecánica o mantención, no le toman el peso, por ejemplo, a las medidas de seguridad. Si yo estoy, por ejemplo, dando la mantención a una maquinaria que pesa toneladas, y de repente, no sé, digo, ¿para qué me voy a poner como implementos de seguridad? ¿Para qué voy a poner, por ejemplo, un seguro, un soporte? O, por ejemplo, si estoy trabajando en una constructora, ¿para qué me voy a poner casco? Puede caer cualquier fragmento, cualquier cosa, y el casco podría salvarle la vida a esa persona. Y es lo mismo en una mina. Puede haber un derrumbe, puede caer una piedra en la cabeza de una persona, y por no llevar al casco, eso le costó la vida. Lo mismo que ocupar, por ejemplo, no sé, antiparras para proteger la vista, las mascarillas para protegerse de la inhalación en este caso, de elementos tóxicos, por ejemplo, en minería es fundamental porque puede hacer inhalación de metales pesados, etcétera. Son diferentes las situaciones que ustedes pueden encontrar en el ámbito laboral y que ustedes tienen que identificarlas al momento de analizar el caso. Es decir, los requisitos técnicos de este trabajo es un máximo de 8 carillas, 8 planas en formato Word, como les decía, letra Arial 12, tiene que estar el texto justificado, debe ser así, alineado como está acá, con interlineado 1.5, porque si no cumplimos esto, mira, yo hago esto, yo le voy a dejar, por ejemplo, el texto centrado. Le voy a quitar el interlineado, queda pegado, le voy a poner centrado. Cuesta mucho para la lectura. El orden es fundamental en ese aspecto, el justificar y el interlinear, para que se entienda al momento de leer. Con respecto al... Tienen que poner el número de la página también. No es necesario que pongan, por ejemplo, los integrantes en el pie de página, porque eso ya lo posicionan en la portada. A menos de que no hagan portada. Otra cosa que tienen en este caso que incluir es la portada, que tiene que tener acá una plana de portada, como les decía, el índice, que tiene que incluir una plana también, el desarrollo del tema, que pueden ser 3 planas, que puede ser, por ejemplo, una plana para el relato del caso, donde se puede poner inclusive, bueno, en la introducción como de media plana, por ejemplo, empezar a relatar cuál es el caso, después una plana, media plana para su análisis, por ejemplo, decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal dentro del caso, y una plana, por ejemplo, que sería su propuesta, por ejemplo, cómo el correcto actuar que podrían unirlo, sería, por ejemplo, la conclusión. Si es en grupo, la conclusión, por ejemplo, tiene que incluir reflexiones individuales de cada integrante, poner, por ejemplo, aquí el nombre suyo y unas líneas, 5 líneas, por ejemplo, expresando su conclusión personal desde cada uno. Y para concluir, la bibliografía, que sería en este caso, puede ser media plana, que puede ser, por ejemplo, un código ético, puede ser leyes, pueden ser normas, por ejemplo, de algún país, normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, algún tipo de documento de los del aula virtual, alguna página web, por ejemplo, un video de YouTube, un libro, etcétera. Lo que ustedes quieran citar o referenciar como fuente para hacer este trabajo. Esto es nuestra evaluación de integración a cabalidad. Como les decía, repito que Paola, que se había conectado al final, tiene que ser en Word, tiene que ser en este caso con un formato legible en computador. Si no lo pueden hacer en Word, lo pueden hacer en Google Docs, en documentos de Google, tienen que buscar, descargar la aplicación, si lo van a hacer desde el celular, pero no lo pueden hacer en este caso. Por último, lo que pueden hacer, si lo van a hacer en documentos de Google, por ejemplo, pueden copiar inclusive el link y pegarlo, el link, el enlace del documento, pegarlo en un Word o pegarlo, o sea, pegarlo en algún otro documento que vayan a subir, por ejemplo, al aula. Pero lo importante es que en este caso me llegue el documento en un formato que sea legible, porque me ha pasado más de una vez con personas que mandan documentos en formatos no legibles y obviamente yo al momento no alcanzo a revisarlos todos al momento para llegar a revisar, por ejemplo, alguien sabe que me lo mandó en un formato que no corresponde, debería, por ejemplo, reenviármelo, pero que tampoco en este caso corresponde a algo que yo deba hacer, sino que es importante que se aseguren desde el principio que el formato esté bien y que, si es necesario, ustedes lo cargan y después lo vuelven a descargar para probar que efectivamente el archivo se puede abrir.
Así se ahorran un problema ustedes y me lo ahorro yo del tema de decirles, por ejemplo, porque en muchos casos me ha pasado que tengo que poner calificación mínima porque la gente lo envía con formatos que no corresponden es como no entregar archivos, como llegar, es como enviar algo en blanco o no hacerlo. Así que dudas, consultas hasta el momento. Abro el micrófono para que comience. No, profe, ninguna duda. Ya digo no. Iván, ¿tiene alguna duda? Andreina, Kathleen. Paola. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Hay Patricio que está. Hola Patricio, buenas noches, ¿cómo está? Como les decía, les repito, la evaluación se puede hacer en grupos de máximo 5 y mínimo individual. O sea, una persona lo puede hacer individual, pero no pueden hacerse en grupos de 6. Si van a hacer, por ejemplo, no, nosotros trabajamos 6 personas siempre, 2 grupos de 3, esa es la solución, pero ese es como el tope máximo, 5 personas por grupo, y si no lo pueden hacer de carácter individual, como les decía. Los requisitos formales, como les explicaba, tiene que ser un caso, narrando como una situación del ámbito laboral, ya sea que les haya vivido, que hayan vivido ustedes, que les haya contado alguna persona, o puede ser una noticia de internet, por ejemplo, que ustedes la recopilan y la ponen en formato citación APA. Con respecto a lo que se pide como los requerimientos para el trabajo, ustedes tienen que hacer un análisis de este caso. Después de poner el caso, tienen que desglosarlo y sacar, por ejemplo, cuáles son las faltas a la ética que ocurren dentro de este caso. También tienen que poner en este caso cuál sería un dilema ético, el dilema ético que se da en esta situación. Yo les ponía como ejemplo el hecho de que supuestamente, bueno, yo en el 2018 trabajé en una oficina en la cual mis compañeros robaban y nadie quería, y toda la oficina robaba utensilios de oficina, pero nadie lo quería asumir, nadie lo quería reconocer y culparon a la señora del aseo para exculparse ellos. El dilema era denunciar o no denunciar a estas personas. Y ahí ustedes tienen que poner su propuesta, por ejemplo, de cómo ustedes solucionarían esto. O qué harían ustedes, por ejemplo, para arreglar y que no se den a futuro nuevamente este tipo de situaciones, por ejemplo, como de robos de utensilios de oficina, como la historia que les conté yo. Eso es el trabajo a grandes rasgos. ¿Alguien tiene alguna duda? Vuelvo a preguntar. ¿Queda claro? Diego, Iván, Andreina, Kathleen, Paola, Patricio, ¿alguna duda? No, profe, no tengo ninguna duda. Está todo claro. Bueno, con respecto, bueno, yo ahora voy a, apenas termine de compartir el video, lo voy a subir a YouTube y se los voy a compartir vía aula virtual para que las personas que se conectaron más tarde lo puedan revisar, se aseguren de verlo y también les voy a compartir otro video en el cual voy a hacer como un resumen de los contenidos que hemos visto a lo largo del semestre para que les sirva de apoyo también. Así que por mi parte, sin más que agregar, yo me despido, espero que les vaya muy bien y que tengan un excelente fin de semana. Es decir, el trabajo se puede subir por el aula hasta el día domingo o bien entregar vía correo hasta el día lunes en la noche. Así que Ya, hasta profe, luego. muchas gracias. Cuídense, que Hasta estén muy luego, bien. cuídese, que le vaya bien.
Cuídense, Toto. Buenas noches. Chao, buenas noches.